Neuropsicología del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es una función superior que consiste en un sistema complejo simbólico para comunicar ideas, conformado por un componente fonético fonológico, que incluye el conjunto de sonidos de cada lengua o fonemas y sus combinaciones para la formación de palabras. El componente léxico o semántico hace referencia al vocabulario, su uso y sus significados. El componente gramatical incluye la morfología y la sintaxis, que son las leyes que rigen la forma y el orden de las palabras para su inteligibilidad. El componente pragmático hace referencia a la intención, lo que decimos, el contenido, en qué momento, contexto y para qué lo decimos. La lateralización del lenguaje. La preferencia manual se relaciona de manera clara con la lateralización del lenguaje. Es así como el lenguaje se especifica en el hemisferio izquierdo, en personas con preferencia manual derecha en un 95% y un 60% en la preferencia manual derecha. El hemisferio izquierdo es el principal encargado de las funciones léxicas y semánticas del lenguaje en la mayoría de las personas, mientras que el hemisferio derecho está implicado en los aspectos emocionales del lenguaje y procesamiento de la información musical. Las bases neurológicas del lenguaje se clasifican clásicamente en el área de Broca o circunvolución frontal inferior. Al área de Broca encontramos el área 45 de Brockman, correspondiente con la parte triangular de la circunvolución frontal inferior, y el área 44 de Brockman, correspondiente al apérculo opecular. Tenemos el área de Wernicke, parte posterior de la circunvolución temporal izquierda, que corresponde al área 22 de Brockman. Más recientemente se ha descubierto otras regiones corticales de importancia en el lenguaje. Tenemos así el área 9, el área 4, encargada de la articulación motora, el área primera, el área 40, el área 39, el área 21, el área 41, encargada de la recepción de los estímulos señal, el área 22 y 42, el reconocimiento de sonidos, el área 21, la interpretación final del sonido, el área 39, asociación de imágenes visuales y auditivas, el área 37, 21 y 22 van a estar encargadas de la formación del lenguaje, el área 17 de la recepción y motor cognitiva, el área 18 del reconocimiento, el área 19 de la interpretación, el área 44, 45 y 47 de la planificación, el área 42 del habla, el área 10, 24, 32 y 46 de la elaboración y producción de lenguajes. También se ha encontrado la importancia de algunas áreas subcorticales. En estas se encontrarían los ganglios de la base, son encargados de la coordinación, el cerebelo de la posición y sinestasia. Además, tenemos los modelos teóricos del lenguaje. Los modelos teóricos del lenguaje los podemos dividir en los clásicos y los recientes. Entre los clásicos tenemos los localizacionistas y los cognitivos computacionales. Y en los recientes vamos a tener los de la neurociencia cognitiva y los avances que se han logrado a partir de las neuroimágenes. Así, en los clásicos vamos a tener el modelo de Wernicke-Wessling. Es un modelo secuencial que supone la linealidad de una cadena de respuestas. Hay requisitos para que se logre el lenguaje. Es un modelo basado en la producción y comprensión de la palabra hablada. El lenguaje resulta de la interacción de 7 estructuras del hemisferio izquierdo: la corteza visual primaria, el giro angular, la corteza auditiva primaria, el área de Wernicke, la corteza motora primaria, el área de Broca, el fascículo arqueado. Postula 3 centros básicos del lenguaje. Entonces, vamos a tener el área de Wernicke, que va a ser el centro de la comprensión, el área de Broca, el centro de la producción, la circunvolución angular y supramarginal,
el centro de la conceptualización. Las concesiones que se hacen en estos tres centros es lo que permite el procesamiento del lenguaje, la representación y las transmisiones de unos a otros a través de una sustancia blanca. Durante la repetición de la palabra, las áreas que participan serían las siguientes. En el sonido del habla proveniente a través del nervio auditivo se analiza el área auditiva primaria, en la circunvolución temporal superior del hemisferio izquierdo. Pasa al área de Wernicke para el procesamiento léxico a través del fascículo arqueado. La información se proyecta a la red de Broca en el lóbulo frontal para el procesamiento fonológico y posterior articulación en la red motora. La comprensión de las palabras habladas. Desde el área de Wernicke se activan los significados de las palabras en el centro conceptual. La utilidad de este modelo en su época, donde no existían las técnicas modernas de la neuroimagen, dieron origen a conceptos relacionados con las afaxias. Después van a surgir el modelo de Hogeman y los colaboradores. Este modelo demostró que el modelo de Wernicke y Westwing era muy básico, ya que existen otras áreas alejadas de la cirsura de Silvio, que participa en el proceso del lenguaje. Con estas amplias zonas de la corteza perisilvania frontal, temporal y parietal del hemisferio izquierdo se encuentran implicadas en la producción y comprensión del lenguaje. Un tercer modelo va a ser el modelo de Matter y colaboradores. Este modelo plantea que el lenguaje se podía organizar en tres sistemas neuronales: el sistema semántico, el significado de las palabras, el sistema gramatical, que permite la estructuración del lenguaje, el sistema fonológico, que permite la creación de sonidos de la palabra. Con esto se postula que el sistema semántico y gramatical se ubica fuera del área perisilvania. El sistema fonológico se ubica en la área perisilvania. Los tres sistemas se integran en el giro temporal superior, hacia el área de Wernicke. Como cuarto modelo, vamos a tener el de Mark Reich y Steven Peterson. Ya en estos modelos se utilizan las técnicas de la neuroimagen a través del PET. Encontraron altos niveles de activación en ambas regiones de los hemisferios, implicando regiones cerebrales amplias. Parten del procesamiento sensorial auditivo o visual, donde se tiene que cuando la presentación es visual, hay un procesamiento en la corteza visual estriada, y auditiva, se codifica en la región temporoparietal. El modelo de Ana Damasio y colaboradores. El procesamiento de cada una de las palabras tiende a localizarse en una zona del lóbulo temporal, en función del tipo de categoría a la que perteneciera la palabra. Elizabeth Warrington y colaboradores sugirieron que el conocimiento de categorías se organiza tanto en función de los rasgos sensoriales, esto quiere decir la forma o el color, por ejemplo, como en función de las propiedades interactivas, la localización del objeto. Los enfoques recientes están orientados a las bases que nos ha dado la neuroimagen. Con esto, las bases neuronales del procesamiento del lenguaje son fundamentalmente simbólicas. Las evidencias actuales indican que las regiones implicadas en el lenguaje están más especializadas en la representación de la comunicación social mediante la representación simbólica que en la representación de los sonidos del habla. Así tenemos a Jan Kulak y Rita Salenin. Sugieren que el cerebro se encuentra organizado en redes neuronales, cuyos nodos interconectados se presentan funciones específicas, en este caso, el lenguaje. Las redes neuronales conectadas, tanto las representaciones sensoriales como motoras de las palabras. Asimismo, propone que las redes son susceptibles de modificación con relación al uso de las palabras y a los cambios de significado. Por último, vamos a tener el modelo de Hinton y Pomper. Es un modelo paralelo que supone dos o más rutas de activación simultánea. Se va a considerar el modelo de la doble ruta.
Se postula la existencia de dos rutas o vías, una ruta ventral, la ruta denominada del sonido al significado, papel en el significado y comprensión de las palabras, implica zonas temporales y medias. Se encuentran distribuidas entre los dos hemisferios en el giro temporal superior, el fronto-occipital, el inferior longitudinal y el medial e inferior. La ruta dorsal, denominada la ruta del sonido a la acción, tiene que ver con la construcción de las palabras y posterior articulación de las mismas, la lateralización en el hemisferio dominante va a estar relacionada con las estructuras arqueado, longitudinal medial e inferior. Para resumir el modelo de Hitchcock y Pompel, pues tendríamos: la información acústica interactúa con el sistema concepto, significado de las palabras, y el motor, el gestor articulatorio. La comprensión del habla depende de la interfaz sistema-concepto-memoria. La producción del habla implica la integración auditivo-motor, dependiendo de las dos interfaces mencionadas. Por último, vamos a tener el modelo de las neuronas espejo y la relación con el lenguaje. De acuerdo a las investigaciones que se han hecho, podrían ser precursoras de los sistemas neuronales que determinaron la aparición del lenguaje en el ser humano, relacionada con el papel de las neuronas espejos en crear un código común entre el observador y el actor, que constituye una reminiscencia entre la paridad de un emisor y un receptor en una comunicación. Hay que aclarar que el lenguaje en la actualidad se estudia a través de las imágenes obtenidas por las tecnologías, como técnicas de tomografía por emisión de positrones o el TEP, la resonancia magnética funcional y la magnetoencefalografía, entre otras. Muchas gracias por su atención. Neuropsicología del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es una función superior que consiste en un sistema complejo simbólico para comunicar ideas, conformado por un componente fonético fonológico, que incluye el conjunto de sonidos de cada lengua o fonemas y sus combinaciones para la formación de palabras. El componente léxico o semántico hace referencia al vocabulario, su uso y sus significados. El componente gramatical incluye la morfología y la sintaxis, que son las leyes que rigen la forma y el orden